La despidieron por llevar a su hijo al trabajo, hasta que su nueva jefa entró y dijo: «Yo fui ese niño». «¿Por qué está aquí tu hijo, Brenda? Esto es un lugar de trabajo, no una guardería». La voz de Leticia cortó el aire de la sala de juntas y todas las miradas se clavaron en la joven al final de la mesa. Ella se mantenía erguida dentro de su traje azul marino impecable, con los brazos cruzados y una mirada firme, imposible de quebrar. Brenda apretó contra su pecho a Mateo. El niño, con el rostro encendido por la fiebre, respiraba con dificultad mientras escondía la cara en ella. El cabello rubio de Brenda se le pegaba a las mejillas, húmedo por el estrés. «No tenía a nadie más», dijo en voz baja. «Está enfermo. No podía faltar otro día». Leticia negó lentamente con la cabeza. «La política de la empresa es clara. No se permiten niños en las instalaciones. Esto es inaceptable». El silencio cayó pesado. Brenda miró alrededor, esperando que alguien dijera algo. Nadie lo hizo. Sus compañeros evitaron su mirada. Tragó saliva. «Solo necesitaba terminar mi turno». La respuesta fue fría, sin espacio para la compasión. «Estás despedida». Efectivo de inmediato. Brenda se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba el pecho. Nadie se movió. Nadie habló. Solo el roce de papeles y el zumbido constante de las luces del techo. Leticia se dio la vuelta. Para ella, el asunto había terminado. Brenda abrazó más fuerte a Mateo, sintiendo su cuerpo ardiendo contra el suyo. Con pasos inseguros, salió al pasillo vacío. Empujó las puertas de cristal y se encontró con una tarde gris, lluviosa. La lluvia caía suave sobre el pavimento. Se quitó el saco y lo envolvió alrededor de Mateo. Su blusa se empapó al instante, pegándose a su espalda. «Mamá, tengo frío». «Ya lo sé, mi amor», susurró, besándole la frente. Bajaron las escaleras entre gente que pasaba rápido con paraguas, sin detenerse, sin mirar. El mundo seguía girando. Ella se sentía invisible. Cada paso pesaba más que el anterior. Ya no tenía trabajo. Su hijo estaba enfermo. Las cuentas se acumulaban. Su celular estaba apagado. No tenía coche, ni a quién llamar. Aún así, siguió caminando. En la esquina se detuvo. La respiración de Mateo era corta, agitada. Brenda lo apretó contra ella, apoyando la mejilla en su frente. «Vamos a estar bien. Mamá no se va a rendir». La lluvia arreció. Ella lo cubrió como pudo, acomodando su cabeza bajo el mentón. Mateo tosió y apretó con fuerza el pequeño collar que ella llevaba. Pasaron frente a una cafetería iluminada. Desde adentro salía calor, risas, seguridad. Brenda dudó un segundo, y siguió de largo antes de que alguien pudiera verla. «No voy a rendirme», repetía en su mente. «No voy a rendirme». Cruzó la calle con el agua salpicándole los zapatos y se refugió un momento bajo el toldo de una tienda. Mateo se movió apenas, murmurando dormido. Brenda le apartó los rizos mojados de la frente. «Todo va a estar bien, te lo prometo». La lluvia no cedía. El viento tampoco. Pero ella permaneció ahí, sosteniendo a su hijo, no desde la desesperación, sino desde una determinación silenciosa. No le quedaba nada, excepto él. Y para ella, eso lo era todo. Más tarde, Brenda apretaba entre las manos un montón de currículums ya gastados, las orillas dobladas por tantos rechazos. Había caminado de un extremo a otro de la colonia, tocando puertas, hablando con encargados, dejando solicitudes en fonditas, tienditas, gasolineras y hasta servicios de limpieza. Todas las conversaciones terminaban igual. Sonrisas amables, que desaparecían en cuanto preguntaban por su último empleo. Si esta historia te está tocando, dime qué harías tú en su lugar. Tu opinión importa.
Y si quieres seguir escuchando relatos reales que reflejan la lucha, la dignidad y la esperanza, suscríbete. A veces, una sola historia puede cambiar la forma en que miramos el mundo. En el instante en que la palabra despedida apareció en su historial laboral, todo cambiaba. El tono se volvía distante, casi automático. Lo siento, señora, estamos buscando a alguien con un historial más estable. Recursos Humanos marcó su expediente. Ese tipo de salida. No hay nada que podamos hacer. Le llamamos si surge algo. Nunca llamaron. Para la cuarta semana, Brenda ya había empeñado su anillo de compromiso, el mismo que llevaba años guardado desde que el padre de Mateo desapareció sin dar explicaciones. El dinero apenas alcanzó para comida y una sola botella de medicamento para el asma, la más barata del mostrador. Sin seguro médico, no era suficiente. Una noche, mientras el viento aullaba afuera del baño medio iluminado de una gasolinera en las afueras de la ciudad, la respiración de Mateo se volvió corta, acelerada. Su pequeño pecho subía y bajaba con dificultad. Brenda se agachó a su lado, apretando el inhalador con manos temblorosas. Respira, mi amor, solo respira, por favor. Contó hasta 10 con él, esforzándose por mantener la voz tranquila mientras las lágrimas le quemaban por dentro. Mateo asintió, confiando en ella por completo. No tenían casa, no tenían ahorros, y su hijo necesitaba más de lo que el amor, por sí solo, podía darle. La encargada de la gasolinera, una mujer mayor llamada Carmen, con ojos cansados y gesto humano, sintió compasión. Les permitió quedarse esa noche en el baño de empleados. No era gran cosa. Solo una banca, una cobija que sacó de su coche y una luz fluorescente que parpadeaba. Pero estaba seco. Y era lo suficientemente cálido para mantener a Mateo a salvo. Durante las madrugadas, Brenda limpiaba. Trapeaba baños, rellenaba despachadores de papel, limpiaba manijas grasientas y botes de basura. Trabajaba en silencio. Las manos resecas, las rodillas adoloridas. El olor a cloro y amoníaco le quemaba los pulmones, pero la mantenía despierta. Cada peso que ganaba lo contaba 3 veces antes de gastarlo. Una noche regresó al baño después de su turno. Mateo dormía, acurrucado bajo la cobija delgada. Por fin respiraba con calma. Su carita se veía tranquila, las mejillas apenas rosadas por la fiebre. Brenda se sentó a su lado y le acomodó el cabello húmedo. Lo hiciste muy bien hoy, campeón. Mamá está orgullosa de ti. Mateo se movió un poco y murmuró, medio dormido. Te amo, mamá. A Brenda se le cerró la garganta. Miró el reloj en la pared. Casi eran las 3 de la mañana. Su siguiente turno comenzaba en menos de una hora. Apenas sentía las piernas. Los brazos le temblaban de puro cansancio. Si esta parte de la historia te está removiendo algo por dentro, dime qué piensas. ¿Hasta dónde crees que puede llegar una madre por su hijo? Y si quieres seguir escuchando historias reales de lucha, sacrificio y esperanza, suscríbete. Tu apoyo hace que estas voces no se queden en silencio. Brenda ajustó la cobija alrededor de Mateo y acomodó el inhalador junto a su pecho. Luego susurró, con voz casi inaudible. Duerme bien, mi pequeño león. Ahorita regreso. Se levantó con cuidado y cerró la puerta detrás de ella. El pasillo estaba vacío. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente mientras tomaba el trapeador y la cubeta. El cuerpo le dolía, los ojos le ardían, pero su determinación seguía intacta. Limpiaría cada piso de la ciudad si hacía falta, con tal de que Mateo pudiera respirar, con tal de volver a verlo sonreír sin ese silbido en el pecho. Lo repitió para sí misma como una oración silenciosa. Voy a volver. Siempre vuelvo. Con el tiempo, Brenda se acostumbró a un golpe suave en la puerta cada mañana. 3 toquecitos, una pausa, y luego una voz cálida en español. Mija, te traje algo.
Era doña María, su vecina del pasillo. Una mujer mayor que había sobrevivido sus propias tormentas, criando sola a 4 hijos, soportando despidos, levantándose a puro orgullo y voluntad. Brenda la había ayudado una vez a subir el mandado por las escaleras. Desde entonces, María la cuidaba como un ángel guardián en pantuflas gastadas y un rebozo que siempre olía a lavanda. Esa mañana, María le entregó un volante doblado. Soluciones Rivera, decía en letras grandes. Se solicita personal de limpieza, turno vespertino. No se requiere estudios. Brenda lo miró como si pudiera desaparecer. Es una empresa de limpieza, explicó María. Limpian oficinas, más que nada. No es bonito, pero es trabajo fijo. Miró a Mateo, que estaba cerca dibujando superhéroes en pedazos de cartón. Y la manejan los nuestros. Tal vez entiendan. Brenda apretó el volante con fuerza. Gracias, voy a ir ahorita mismo. Al día siguiente, ella y Mateo tomaron 2 camiones para cruzar la ciudad. Mateo se aferraba a su mano, con las piernas cansadas incluso antes de llegar. El edificio de Soluciones Rivera era sencillo, de ladrillo gris, con un lobby modesto que olía a limón y a limpiador de pisos. Brenda se registró en recepción y le dieron una solicitud corta. Se sentó en una silla de plástico, apoyando el papel en la pierna, intentando que no le temblara la mano mientras llenaba su nombre, su experiencia laboral y la pregunta que siempre temía. ¿Has sido despedida alguna vez de un empleo? El bolígrafo se quedó suspendido unos segundos. Marcó la casilla. Sí. Mateo tosió a su lado, un sonido profundo que hizo voltear a la recepcionista. Si has llegado hasta aquí, dime qué opinas. ¿Crees que una sola palabra en un expediente debería definir toda una vida? Y si quieres seguir escuchando historias que hablan de resistencia, dignidad y segundas oportunidades, suscríbete. Tu apoyo hace que estas historias sigan siendo contadas. Brenda apoyó la mano en la espalda de Mateo y susurró. SHH, tranquilo, mi amor. Todo está bien. Él se recargó en su hombro, respirando con dificultad. El inhalador estaba casi vacío otra vez. En ese momento, un hombre cruzó el lobby. Caminaba absorto en sus pensamientos, con un juego de llaves en una mano y el celular en la otra. Vestía jeans oscuros y una camisa blanca arremangada. Su rostro delataba noches sin dormir. Tenía las sienes encanecidas y unos ojos oscuros, atentos, que se detuvieron en Mateo. Disminuyó el paso. Brenda notó la mirada. Por un instante, sus ojos se encontraron. Él miró al niño, luego a ella. En su expresión no hubo lástima ni juicio. Fue otra cosa. Un destello breve, como de recuerdo. De reconocimiento. Después, asintió con educación y siguió su camino. Brenda terminó la solicitud con los dedos temblorosos y la entregó. No esperaba respuesta. Nunca la había. Pero a la tarde siguiente, su teléfono vibró. Señora López, le habla Elena, de Soluciones Rivera. Queremos ofrecerle un puesto de medio turno en el área de limpieza, turno vespertino. Podría empezar mañana. A Brenda se le abrió la boca. ¿Mañana, de verdad? Sí. Y entendemos que tal vez necesite traer a su hijo. Hay un área de descanso disponible, siempre y cuando él esté seguro y fuera de las zonas de trabajo. Las palabras casi no le salían. Gracias, de verdad, muchas gracias. Colgó y jaló a Mateo para sentarlo en su regazo. Lo logramos, mi amor. Mamá vuelve a trabajar. Al día siguiente, Brenda entró a las oficinas modestas de la empresa con su hijo a un lado. El ambiente era sencillo, humano. El personal fue amable desde el inicio. Muchos eran inmigrantes como ella, hablando una mezcla natural de español e inglés, compartiendo miradas de comprensión sin necesidad de explicaciones.
Si esta parte de la historia te dio un respiro de esperanza, dime qué sentiste al escucharla. Y si crees en las segundas oportunidades, suscríbete. Historias como esta merecen ser escuchadas y compartidas. Elena, la supervisora, le mostró dónde se guardaban los insumos y le señaló el área de descanso para empleados. Era un espacio pequeño, con un sillón gastado, un refrigerador diminuto y una televisión vieja que aún reproducía DVDs. Mateo se sentó en el sillón con su cuaderno de dibujo, en silencio, mientras Brenda se ponía a trabajar. Trapeó pisos, vació botes de basura y limpió puertas de vidrio. Era un trabajo pesado, físico, pero ella agradecía cada minuto. En medio del turno, Brenda miró a través del cristal del pasillo y volvió a ver al hombre del lobby. Bruno Rivera. Él se detuvo un instante al verla trabajar y le hizo un leve gesto con la cabeza. No era de superioridad, sino de reconocimiento. Brenda respondió con otro gesto, sin saber aún quién era realmente. Pero en ese momento sintió algo distinto. Como si una puerta se hubiera abierto, y esta vez, ella sí estuviera cruzándola. Cada tarde, Brenda se ponía los guantes y seguía. Dejaba los lavabos relucientes, trapeaba los pisos marcados por el uso y limpiaba los cristales hasta que, por fin, su reflejo se veía claro. No se quejaba. No se detenía ni siquiera cuando la espalda le dolía o las manos le ardían por los químicos. Seguía adelante porque, a unos pasos de ahí, en una pequeña sala con paredes deslavadas y un sillón viejo, su hijo estaba a salvo. Mateo permanecía acurrucado con su cuaderno, los colores gastados hasta el tope, dibujando héroes de palitos y corazones torcidos. Brenda iba a verlo cada hora. Entraba deprisa, se agachaba frente a él y le limpiaba el sudor de la frente con la manga, aunque aún oliera a cloro y amoníaco. «Todo bien, mi amor», susurraba siempre. Mateo asentía sin hablar. Estaba cansado, pero sus ojos buscaban los de ella, pidiendo seguridad. Brenda se la daba sin palabras. Un beso suave en la frente. Una mano acomodándole los rizos. Así aprendieron su propio ritmo. Brenda limpiaba. Mateo descansaba. Y las horas avanzaban, una a una, como promesas frágiles, pero reales. Si esta parte te hizo sentir que algo empieza a cambiar, dime qué piensas. Y si crees que el trabajo digno también es una forma de amor, suscríbete. Estas historias siguen vivas gracias a personas como tú. Un miércoles por la tarde, algo cambió. Brenda entró al área de descanso para revisar a su hijo, como siempre, y se detuvo en seco en la puerta. Mateo estaba sentado derecho, con los ojos muy abiertos y las manos suspendidas sobre una mesita. Frente a él había un pequeño tesoro perfectamente acomodado. Una caja nueva de colores. 2 cómics gruesos, impecables. Y un leoncito de peluche, de pelaje suave y sonrisa chueca. Mateo la miró. «¿Mamá? ¿De dónde salió todo esto?» Brenda avanzó despacio, sintiendo que el aire se le atoraba en el pecho. «Yo, no lo sé». Tomó la caja de colores y la giró, como si la explicación fuera a aparecer impresa atrás. Nada. Abrió uno de los cómics. Las páginas estaban nuevas, aún olían a papel recién salido de imprenta. Cuando lo dejó en la mesa, notó que le temblaban un poco los dedos. Los ojos de Mateo brillaban como no lo hacían desde hacía semanas. «¿Me los puedo quedar?», preguntó en voz baja. Brenda asintió, sin encontrar palabras. «Claro que sí, mi amor. Son tuyos». Más tarde, durante el descanso, preguntó a los demás si alguien había dejado esas cosas para su hijo. Todos negaron con la cabeza. Nadie sabía nada. Elena, la supervisora, se encogió de hombros. «Tal vez alguien de oficinas». «No sé, pero es un bonito detalle, ¿no?». Brenda sonrió y murmuró un gracias que no iba dirigido a nadie en particular. Aún así, algo cálido empezó a crecerle en el pecho.
Un poco más abajo del pasillo, detrás de una puerta entreabierta, Bruno Rivera permanecía inmóvil. Había pasado por el área de descanso minutos antes, sin que nadie lo notara. Vio a Mateo tomar los colores con manos temblorosas. Vio cómo se le iluminaban los ojos. Era la misma mirada que él había tenido de niño, cuando su madre le llevaba un sándwich que había logrado guardar de las sobras de algún huésped. Recordó lo que era ser el niño arrinconado, invisible, hasta que alguien decidía verlo. No pensaba quedarse ahí tanto tiempo. Pero cuando vio a Brenda arrodillarse junto a su hijo, con los ojos brillosos de emoción contenida, algo se le tensó en el pecho. Apretó el marco de la puerta, la mandíbula firme. Había pocos recuerdos más dolorosos en su vida que ver a su madre trapeando pisos de hotel a medianoche, sola, sin ayuda, y aún menos que haber deseado, alguna vez, que alguien se detuviera a notar. Si este momento te tocó, dime qué sentiste al escucharlo. Y si crees que un pequeño acto puede cambiarlo todo, suscríbete. A veces, basta con mirar a alguien para transformar su historia. Aún más profundo que cualquier recuerdo, estaba aquel momento sagrado. La única vez que alguien le dejó un juguete en Nochebuena. Un gesto tan pequeño, que terminó moldeando para siempre su idea de lo que significaba la bondad. Bruno no había planeado involucrarse. Pero esto era distinto. Esa noche, Brenda se sentó junto a Mateo mientras él dibujaba con sus nuevos colores. Pintó a un superhéroe de cabello rizado, con un león a su lado. Brenda recargó la cabeza en el respaldo del sillón y sonrió con suavidad. «Alguien nos está cuidando», susurró. Mateo levantó la mirada. ¿Como un ángel guardián? Brenda asintió despacio. Tal vez. Más adelante, en el pasillo, Bruno regresó a su oficina y se quedó mirando la puerta cerrada durante largo rato. A veces, las cosas más pequeñas eran las que más pesaban. Y a veces, todo comenzaba con una simple caja de colores. El cuarto de limpieza estaba apenas iluminado. El aire olía a químicos y cartón viejo. Brenda estaba de rodillas sobre el piso, el frío del azulejo atravesándole las piernas, con un trapo húmedo apretado en la mano. Cerca de ella, Mateo yacía recostado sobre una toalla doblada. Tenía el rostro pálido, los ojos vidriosos por la fiebre. Para hacerlo sonreír, Brenda retorció el trapo hasta darle forma de muñeco y lo movió frente a él. «Mira, Mateo, el señor Trapo llegó a salvar el día», dijo con voz chistosa, soltando una risa exagerada. Hizo bailar al improvisado títere sobre la cobija, cambiando voces, haciendo movimientos ridículos. Mateo soltó una risita suave. Su respiración seguía áspera, pero la sonrisa se le abrió en el rostro cansado. Desde la rendija de la puerta, Bruno se quedó inmóvil. Había bajado a revisar un pedido, pero se detuvo al escuchar aquella risa. Pequeña. Entrecortada. Pero real. Lo que vio lo dejó clavado al suelo. Brenda, arrodillada, con sudor en la frente y el uniforme manchado, estaba agotada. Pero sonreía. Estaba haciendo reír a su hijo en medio de un cuarto de limpieza, usando solo un trapo sucio, y todo su corazón. Si esta escena te apretó el pecho, dime qué fue lo que más te conmovió. Y si crees que el amor verdadero se demuestra en los momentos más duros, suscríbete. A veces, las historias que más importan nacen en los lugares más inesperados. Bruno retrocedió en silencio y volvió a su oficina. Se sentó despacio detrás del escritorio, miró al techo y se frotó los ojos. Pero no era cansancio lo que le ardía. Era la memoria. Volvió a ver a su madre, décadas atrás, en la parte trasera de un motel barato donde trabajaba limpiando de noche. Él tenía 5 años, estaba enfermo, asustado. No había juguetes. No había medicina. Solo 2 calcetines distintos que ella convirtió en títeres que bailaban. También lo hicieron reír. Igual que ahora Mateo. Y,
como Mateo, él no tenía idea de lo cansada que ella debía estar. 3 días después, el cielo se vino abajo con furia. La lluvia caía a chorros, inundando coladeras y cubriendo el estacionamiento del edificio Rivera. Eran casi las 7 de la noche y la mayoría del personal ya se había ido. Brenda salió por la puerta lateral con Mateo apretado contra el pecho, la cabeza escondida en su chamarra. No llevaba paraguas. Solo un abrigo viejo, deshilachado, con el que intentaba cubrirlos a ambos del viento y la lluvia. Cuando dio el primer paso bajo el aguacero, una sombra se movió a su lado. Un paraguas grande y oscuro se abrió sobre ellos. Brenda volteó, sorprendida. Era Bruno. No dijo nada. La lluvia golpeaba con fuerza alrededor, pero bajo el paraguas todo parecía distinto. Silencioso. Casi sagrado. Caminaron juntos por el asfalto resbaloso. Mateo asomó un poco la cara, con los ojos muy abiertos. Al llegar al borde del estacionamiento, Bruno se detuvo. Le tendió el paraguas. Nadie que se esfuerza tanto por hacer lo correcto merece caminar bajo la lluvia, dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta y regresó al edificio, sin esperar agradecimientos. Brenda se quedó ahí, inmóvil. El paraguas en una mano. Su hijo en la otra. Sin palabras. Desde ese día, algo cambió. Empezó a notarlo más. Llegaba temprano. Preguntaba por las familias de los empleados. Se detenía unos segundos frente al área de descanso, como asegurándose de que Mateo estuviera bien. Nunca buscaba reconocimiento. Al contrario, parecía incomodarle. Brenda comenzó a entenderlo de una forma que no sabía explicar. Una semana después, Mateo entró a la oficina principal con una hoja doblada en la mano. Brenda le había pedido que esperara en el área de descanso, pero él había salido solo, con una determinación silenciosa. Si esta historia te está atrapando, dime qué crees que llevaba Mateo en ese papel. Y si crees que la bondad verdadera no hace ruido, suscríbete. A veces, los gestos más pequeños son los que cambian una vida entera. Bruno estaba en su escritorio revisando facturas cuando el niño apareció frente a él. Esto es para usted, dijo Mateo, extendiendo una hoja doblada. Bruno la tomó y la abrió con cuidado. Era un dibujo. Un hombre alto sostenía un paraguas sobre una mujer y un niño bajo la lluvia. El pequeño sonreía ampliamente. Arriba, con letras grandes y torcidas, Mateo había escrito: Gracias, señor Bruno. Usted es como un superhéroe silencioso. A Bruno se le cerró la garganta. Miró al niño, que solo se encogió de hombros. Mi mamá dice que personas como usted salvan el día sin hacer ruido. Bruno alargó la mano y le revolvió el cabello con suavidad. Lo voy a cuidar bien, dijo, con la voz áspera. Y lo hizo. Pegó el dibujo dentro del gabinete de su oficina, donde nadie más pudiera verlo. Esa noche dejó un inhalador nuevo, con una etiqueta clara, dentro del casillero de Brenda. Junto a él, una nota sencilla. Para las respiraciones que más importan. También llamó a Elena, la supervisora, y arregló discretamente cubrir el costo de la comida de Brenda y Mateo por el resto del mes. De forma anónima, como siempre. No intentaba ser un héroe. Solo estaba devolviendo una bondad que alguien le había dado muchos años atrás. Una mujer que no tenía nada, pero que nunca permitió que él lo sintiera. Igual que Brenda. Fue una tarde tranquila de martes cuando Bruno entró al área de descanso con una bolsa de papel en la mano. Pensé que a Mateo le podrían gustar estos, dijo, dejándola con cuidado sobre la mesa. Brenda levantó la vista desde donde limpiaba el mostrador. ¿Más galletas? Preguntó con una sonrisa ligera. ¿Bruno? Dijo que le gustan las de chispas de chocolate con caramelo, respondió él. Quise atinarle esta vez. Mateo miró dentro de la bolsa y se iluminó. Mamá, todavía están calientitas.
Brenda observó cómo Bruno se sentaba junto a su hijo y lo escuchaba hablar sin parar. De sus dibujos. De los poderes de sus superhéroes favoritos. Del cómic que estaba intentando escribir. Bruno sonreía, asentía, incluso se reía cuando Mateo dijo que quería ser un super limpiador, como su mamá. Cuando Mateo se fue a un rincón a dibujar, Brenda se descubrió observando a Bruno con más atención. Siempre me he preguntado algo, dijo en voz baja. ¿Por qué le importamos tanto? Bruno la miró. La diversión en sus ojos se apagó apenas un poco. Su sonrisa se volvió más delgada. Guardó silencio unos segundos, antes de responder. Si llegaste hasta aquí, dime qué crees que está a punto de confesar. Y si esta historia te está tocando, suscríbete. A veces, las respuestas más profundas nacen del pasado que nadie ve. Porque yo era Mateo, dijo al fin. Y mi mamá, ella era una Brenda. Fuerte. Terca. Cansada todo el tiempo. Pero nunca se rindió. Brenda parpadeó, sorprendida por la franqueza, por el peso real detrás de esas palabras. Bruno continuó, con la mirada perdida en algún recuerdo lejano. Me escondía en cuartos de limpieza mientras trabajaba de noche en hoteles. Dormía sobre toallas. La escuchaba tararear canciones mientras trapeaba pisos. Brenda no dijo nada. Por primera vez, no vio a Bruno solo como el hombre que los había ayudado en silencio, sino como alguien marcado por la misma lucha. Alguien que había aprendido a ser humano sobreviviendo. En ese instante, algo cambió entre ellos. El aire se volvió distinto. Las barreras invisibles se aflojaron. Días después, la empresa celebró su aniversario anual. Sillas plegables llenaban la bodega. Al frente, un pequeño escenario decorado con globos azul y blanco de Soluciones Rivera. Los empleados conversaban, reían, comían pastel, mezclando español e inglés con naturalidad. Brenda permanecía al fondo, con su uniforme más limpio. Mateo estaba a su lado, usando una camisa de botones un poco grande, planchada con cuidado por Doña María. Cuando Bruno subió al escenario, el murmullo se apagó. Gracias por estar aquí, comenzó. Soluciones Rivera fue construida por personas que conocen la lucha. Que saben lo que es trabajar duro con poco, y aún así soñar. Recorrió el lugar con la mirada. Sus ojos se detuvieron en Brenda. Quiero contarles algo. Cuando era niño, mi madre era trabajadora de limpieza. Trabajaba de noche, en silencio, escondiéndome en cuartos de servicio porque no podíamos pagar cuidado infantil. Nunca se quejó. Nunca pidió ayuda. Y nadie se la ofreció. El silencio se volvió denso. Hace unas semanas, continuó, vi a una madre haciendo exactamente lo mismo. Cansada. Rebasada. Amando a su hijo con cada respiración que le quedaba. La vi, y recordé. Hizo una pausa, tragando saliva. Me siento orgulloso de trabajar junto a alguien como Brenda López. Si esta historia te movió algo por dentro, dime qué parte te llegó más. Y si crees que la dignidad merece ser reconocida, suscríbete. A veces, una vida entera cambia cuando alguien decide decir, te veo. Su fortaleza. Su dignidad. Su compromiso. Ella representa todo aquello en lo que creemos como empresa. Hubo un segundo de silencio absoluto. Luego, el aplauso estalló. Fuerte. Largo. Sincero. Y por eso, añadió Bruno, alzando apenas la voz. Es un honor para mí promover oficialmente a Brenda López como supervisora general de limpieza, con efecto inmediato. Brenda abrió ligeramente la boca. El aire se le quedó atorado en el pecho. Antes de que pudiera reaccionar, Bruno continuó, girándose hacia Mateo. Además, Soluciones Rivera otorgará una beca educativa completa para Mateo López, desde ahora y hasta la universidad, si así lo decide.
Porque ningún niño debería cargar solo con el peso de la lucha de sus padres. El público se puso de pie. Aplausos. Lágrimas. Abrazos espontáneos. Las piernas de Brenda flaquearon. Sintió la mano de Mateo aferrarse a la suya. Y entonces lloró. No por el ascenso. No solo por la beca. Ni siquiera por el reconocimiento público. Lloró porque, por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía sola. Bruno bajó del escenario y caminó directo hacia ella. No dijo nada. Solo la miró. En sus ojos había una pregunta silenciosa. Brenda asintió, incapaz de hablar. Él sonrió. Porque a veces las palabras más fuertes son las que no se dicen. Y las victorias más poderosas no vienen de escalar, sino de sostener a alguien hasta que puede mantenerse en pie por sí mismo. Días después, Brenda acomodó el cuello de su camisa blanca impecable y miró la placa sobre su pecho. Brenda López, supervisora. La primera vez que la vio, casi lloró. Ahora la llevaba con orgullo sereno. Llegaba más temprano. Su voz era más firme al saludar a los equipos. Sus pasos, más seguros al recorrer los pasillos. Seguía trabajando duro, incluso más que antes. Pero algo era distinto. Ahora se sentía vista. Escuchada. Y caminaba con la cabeza un poco más en alto. La vida de Mateo también cambió. Su nueva escuela tenía una biblioteca de verdad. Con cojines, estantes llenos de libros de superhéroes y mesas donde podía dibujar sin prisa. Su respiración mejoró. Sus noches fueron más tranquilas. Sus dibujos, más grandes. Y cada vez que alguien le preguntaba qué quería ser cuando creciera, Mateo sonreía y respondía sin dudar. Alguien que ayude, sin hacer ruido. Si esta historia te llegó al corazón, dime qué parte te marcó más. Y si crees que la bondad silenciosa puede cambiar destinos, suscríbete. A veces, una sola persona que decide ver, lo cambia todo. Para el segundo día de clases, los maestros ya sabían su nombre. Lo saludaban en la puerta, le preguntaban por sus dibujos, lo animaban a contar sus historias. Mateo empezó a sonreír más. A reír más fuerte. A respirar mejor. Algunas tardes, Brenda encontraba a Bruno en el área de descanso después de sus juntas, sentado frente a Mateo en la mesita pequeña, con un tablero de ajedrez entre ellos. Bruno no era muy bueno, y lo sabía. Mateo se moría de risa cada vez que él hacía una jugada torpe. Otras veces, Bruno aparecía con un cómic nuevo, fingiendo que lo había encontrado olvidado en su oficina. Mateo se le lanzaba a los brazos con una alegría pura, sin filtros. Brenda observaba desde el pasillo, con los brazos cruzados, sonriendo sin poder evitarlo. Nunca hablaron directamente de lo que estaba pasando entre ellos. No hacía falta. El ambiente era distinto. Cuando se cruzaban en los pasillos, la mirada de Bruno se detenía un segundo más. Cuando le preguntaba cómo había estado su día, la pregunta pesaba, porque escuchaba de verdad la respuesta. Avanzaban despacio. Sin palabras. Dos personas que no corrían hacia algo nuevo, sino que sanaban, en silencio, algo antiguo. Un jueves por la tarde, la lluvia cayó de golpe. Truenos sacudían el edificio y los relámpagos iluminaban el cielo. Brenda se quedó hasta tarde, terminando reportes y ayudando a un compañero nuevo a ubicarse. Cuando por fin salió, los pasillos estaban oscuros, en silencio. Caminó hacia la salida. Mateo la esperaba en el área de descanso con Elena. Pero algo llamó su atención frente a la oficina de Bruno. En el suelo había un impermeable doblado con cuidado. Nuevo. Azul profundo. Con capucha. A un lado, un recipiente de comida para llevar, aún caliente, con vapor escapando por las orillas. Encima, una nota sencilla, escrita con letra firme. Gracias por no rendirte. Brenda se quedó quieta.
El ruido de la lluvia parecía lejano. No necesitó mirar alrededor para saber de quién venía. Tomó el impermeable, cerró los ojos un instante, y respiró. Si esta escena te dejó algo en el pecho, dime qué sentiste. Y si crees que el reconocimiento verdadero a veces llega en silencio, suscríbete. Hay historias que no gritan, pero se quedan para siempre. Brenda se quedó inmóvil unos segundos. Tomó la nota, rozando las palabras con los dedos. Del recipiente salió el aroma tibio de arroz y pollo asado. La garganta se le cerró. Levantó la vista lentamente, y lo vio. Bruno estaba al fondo del pasillo, recargado apenas en el marco de una puerta. No se acercó. No dijo nada. Solo asintió una vez, con una sonrisa suave. Y en esa sola mirada, Brenda lo sintió todo. Gratitud, sí. Pero también admiración. Cuidado. Algo que iba más allá de la simple bondad. Apretó el impermeable contra su pecho. En ese instante silencioso, empapado de lluvia, entendió que lo que había entre ellos ya no era solo una segunda oportunidad. Era el inicio de algo que ninguno se había atrevido a imaginar de nuevo. Algo que no empezó con fuegos artificiales, sino con gestos pequeños, constantes, y una nota que decía más que cualquier discurso. La azotea estaba en calma. Muy por encima del murmullo tranquilo de la ciudad en domingo. El sol de la tarde bañaba el concreto con tonos dorados. Una brisa leve movió la blusa de Brenda cuando salió a la terraza, la puerta cerrándose detrás de ella. Entrecerró los ojos por la luz, y ahí estaba él. Bruno se encontraba cerca del borde, las manos en los bolsillos, mirando el horizonte. El cielo se pintaba de naranja y rosa, como si el mundo hubiera decidido ir más despacio solo para ellos. Brenda caminó hacia él, con pasos suaves pero seguros. Dijiste que era importante, murmuró. Bruno se giró. Esa sonrisa suya apareció, la que siempre se sentía como un secreto compartido. Lo es. Por un momento no dijeron nada. Dos personas marcadas por tormentas, encontrándose al fin en la calma. Bruno metió la mano en el saco y sacó una cajita pequeña. Sin terciopelo. Sin ceremonia. La abrió. Dentro había una pulsera de plata. Delgada. Sencilla. Elegante. En el interior, una sola palabra grabada con letras claras. Siempre. No te estoy pidiendo matrimonio, dijo con suavidad, sin apartar la mirada. No tengo un discurso, ni un plan, ni nada espectacular que ofrecer. Dio un paso hacia ella. Solo quiero decirte esto. Extendió la pulsera. Su voz era baja, firme. No puedo prometer para siempre. Si llegaste hasta aquí, dime qué crees que va a decir después. Y si crees que el amor real se construye con hechos silenciosos, suscríbete. A veces, lo más valioso no se promete, se demuestra. No puedo prometer que será fácil, continuó. Pero sí puedo prometerte esto. Siempre seré alguien en quien tú y Mateo puedan apoyarse cuando lo necesiten. Como sea que lo necesiten. Aunque solo sea para sentarme a tu lado y escuchar. Brenda bajó la mirada hacia la pulsera en su mano, y luego la alzó hacia el hombre que se la ofrecía. No era un caballero, ni un salvador. Era algo más raro que eso. Alguien real. No respondió de inmediato. Extendió la mano, tomó la pulsera con cuidado y la sostuvo unos segundos. Luego, con una sonrisa apenas visible, dio un paso al frente y lo abrazó. Firme. Segura. No porque necesitara que la rescataran, sino porque, por fin, alguien estaba a su lado. Alguien que no la veía como una carga, ni como un símbolo, sino como una mujer digna de ser elegida. Apoyó la cabeza en su pecho. Gracias, susurró. Bruno cerró los ojos y la rodeó con los brazos. Abajo, la ciudad se extendía tranquila. Arriba,
El cielo se volvía cada vez más suave. Un grito rompió el silencio. ¡Mamá! Mateo apareció corriendo por la azotea, con las mejillas rojas y el cabello revuelto por el viento. Frenó en seco al verlos abrazados y su rostro se iluminó. «Estás sonriendo, mamá», dijo sin aliento. «Te ves como una superhéroe». Brenda soltó una risa clara, limpia, que se elevó en el aire quieto. Abrió un brazo y Mateo se lanzó sin pensarlo. Bruno se arrodilló junto a ellos y lo atrajo al abrazo. Los tres quedaron juntos, envueltos por la luz dorada del atardecer, como si el sol les hubiera puesto una cobija sobre los hombros. No hubo boda. No hubo discursos grandiosos. Solo ese tipo de amor que crece en silencio, como una semilla plantada en la oscuridad y regada con esperanza. Si esta historia te acompañó hasta el final, dime qué parte se quedó contigo. Y si crees que el amor verdadero no hace ruido, suscríbete. A veces, las historias más fuertes no terminan con promesas, sino con presencia. Permanecieron ahí un buen rato, observando el mundo desde lo alto. No hacía falta decir nada más. Porque a veces la familia no se define por la sangre ni por promesas formales. A veces, la familia son quienes se quedan. Quienes ven tus peores momentos, y aún así deciden no irse. Bajo el resplandor del sol que se apagaba lentamente, con una pulsera que decía siempre, un niño que por fin se sentía a salvo y dos corazones que habían encontrado calma, Brenda comprendió algo con absoluta claridad. No necesitaba un final perfecto. No necesitaba grandes cierres ni promesas eternas. Solo necesitaba ese momento. Y era más que suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó la fuerza silenciosa del amor o simplemente te hizo volver a creer en la bondad, ojalá te lleves su mensaje contigo. Porque muchas veces, las historias más poderosas no son las que gritan, sino las que susurran. No estás solo si quieres escuchar más relatos como este. Historias de resistencia, compasión y conexiones inesperadas que devuelven la fe en lo humano. Te invitamos a suscribirte y seguir caminando con nosotros, una historia a la vez. A veces, el próximo viaje que te reconforta el alma, comienza justo aquí.